Hasta ahora puse a grabar. Les toca al primer grupo, vuelvan a repetir la exposición. Me he olvidado poner a grabar. No mentiras. Bueno, a ver, Nosotros ya entonces, expusimos, queda grabado que nosotros ya expusimos. bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos acá, digamos que lo que siempre trabajamos que, digamos, la distribución y tiene, como lo dice, una distribución normal. Entonces, cuando hablamos de intervalos de confianza es que caiga precisamente dentro de la parte que es, digamos, que es Normal. importante. Aquí decíamos que este es el uno menos el alfa, que para el caso de ustedes es el 95%, ¿no es cierto? Sí, señor. Es decir, que a cada ladito va a quedar un pedazo que es lo que va a estar fuera del intervalo de confianza. Es decir, tenemos el 95%, quiere decir que aquí queda, en cada parte nos va a quedar ¿qué? Como es simétrico, nos tiene que quedar, Sí. digamos que el 2,5%, ¿sí? Para que nos dé el 100%, ¿sí? Ah, ok, sí, Eso es lo señor. que Sí, sí, está sí. por fuera. Sí, que está con el ¿Listo? 95, sí. Listo. Entonces nos queda el 2,5% a cada lado. Ahora, nos dice que se toma la muestra, el ejercicio de ustedes decía que se toma una muestra de 10, pero entonces como estamos hablando que muestras pequeñas, entonces tenemos que trabajar con la tabla T-Student, ¿no es cierto? Sí. Sí, tenemos que trabajar con esa tabla. En ese caso, entonces, tenemos que mirar qué está sucediendo en esta partecita de aquí por fuera. Y en eso se trabaja que son los grados de libertad, que es lo que hasta aparecía ahí, que era 9. 9 porque Sí. como tomábamos 10, 10 menos a uno, 10 sí. le restamos 1, entonces por eso nos da el 9. ¿Listo? Sí, señor. Entonces dentro de ese intervalo va a caer esa, pues está el 95%. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Porque ese 2,26 creo que es el que usted me decía 2,26. que es Sí, señor. en su ejercicio, que es lo que decía con este grado de libertad. Entonces, vamos a la tabla. Sí. Mira la tabla, aquí ya la tengo, ¿la están viendo? Ujú. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, acá, en esta parte, bueno, ya borré el otro lado. Decía que aquí está, valores de t, entonces aquí está 1 menos alfa, aquí estaría, entonces, dice cuenta que aquí en esta gráfica dice que 1 menos alfa. Aquí buscamos el 9, Sí. que sería el que nos está pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como en esa es 1 menos alfa, pero acordémonos que, digamos que esa gráfica tiene una partecita que tenemos que quitar a cada lado, ¿sí? Sí. Entonces es esto y esto. Entonces tenemos ese 95%, que en decimales sería 0,95, Sí. ¿no es cierto? Ahora, tenemos que repartir lo que nos hace falta al lado y lado, o sea, quitarle ese 2,5%, entonces es 0,0025, ¿es? Sí, correrlo 0, aún me comí le puse un 0 de más, Sí. ¿sí? 0,25. Se me fue un 0 de más en la cosa. Entonces 0,025. 0,025. Entonces ahora sí lo buscamos acá ese alfa, ¿sí? Ok. Entonces viene siendo este que está acá. Sí, porque acuérdense que tenemos que repartir ese no es 0,5 restarle, sino tenemos que repartir ese 2, ese 0, o el 5% tenemos que repartirlo para los dos lados, para este lado y para este lado. Entonces tenemos que dividirlo en dos, por eso Sí. es el 0,025. Uno menos Y ahora, 0,025 da 0,97. 97. Ahora buscamos ese. Entonces, ¿dónde se encuentran los dos? Es este valor. Bueno, ahí lo taché. Pero donde se encuentra ese valor
es el que usted está trabajando allá, Sí, señor. que es 2, bueno, ahí dice 2,262. Usted tiene 2,26. ¿Listo? Sí, Entonces señor. de ahí es de donde sale el valor, ese que usted estaba preguntando. Como tal. Necesitas la tabla. Sí, claro. No, no Sí, ahí tienen en toca cuenta con las la tablas. tabla. No Lo tienen en mismo en cuenta el la tabla. anterior ejercicio. Sí. Esa era ¿Listo? mi duda como tal. La de la grado de libertad, no me acordaba la verdad, profe, que se le restaba, digamos, uno. Y la tabla, profe. Bueno, listo. Entonces, dejo de compartir. Dejar de compartir. Listo. Y entonces, ¿qué más era con ustedes entonces? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Qué, profe? Sí, 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 profe. señor. Por eso. ¿Y ustedes no tendrían otro? ¿O Edwin? ¿O cómo era? No, pues no sé. Él debe tener el suyo, que nunca me habló. Edwin, ¿qué dice? Profe, ¿no hay por ahí un tema para el martes? ¿Cómo así? ¿Cuál Es martes? que el profesor dejó dos temas, era en parejas. Entonces, Sí. sí. Sí, 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 sí. O sea, que cada uno hubiera hecho, Gracias, Farid. que hubiera hecho un ejercicio del mismo tema. ¿No lo tiene preparado? La verdad no, señor. Qué pena. Mm, Por eso decía, no hay por ahí otro tema. Lo traigo para el martes o algún negocio se podrá hacer. ¿Un Concilie, negocio? concilie, concilie. ¿Cono? ¿Negocio socio? A ver, bueno, yo le envío al correo entonces. Entonces, porque ya pues Ay, digamos no, si no lo tiene, pues entonces vamos a continuar entonces con el tema que estamos tratando y yo le envío a usted al correo un tema entonces para que lo trabaje. Pero antes, bueno, listo, antes de muchísimas que me gracias. olvide, nosotros tenemos, para ir pensando, nosotros tenemos la fecha de los parciales, que entonces no se nos vaya, ¿la tienen por ahí a la mano? La fecha de los parciales está para la fecha de los parciales. Para el 28, ya la encontré. Para el Para el 28 de 28. abril, 28 de febrero. 28 de abril, listo. No, yo pensé que ya estaba, no, listo. Entonces todavía hay tiempo. Entonces continuamos, vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en el encuentro anterior. Bueno, ya. Entonces, ay,
Listo, entonces habíamos iniciado en el encuentro anterior lo del concepto o el trabajo o el tema de la prueba de hipótesis. ¿Mm? Dentro de esa, pues que habíamos visto que hablábamos de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Dentro de la hipótesis nula, pues, digamos, es la que dice que la situación o el estudio que se esté haciendo no se está viendo alterado por un factor, digamos, que en ese momento se quiere analizar. La alterna lo que dice es que sí se está alterando otra vez el estudio, la situación en particular que se esté presentando de acuerdo a algún factor que en ese momento se quiera analizar. ¿Listo? Entonces la hipótesis nula, entonces habla de la igualdad a ese valor, al valor que está, digamos, histórico. Y la alterna es que presenta variación, o alternativa, o alterna, bueno. Entonces, los pasos en los que quedamos la vez pasada eran los que se deben hacer, pues, para calcular esa hipótesis o para probar la hipótesis como tal. Entonces, lo primero que todo es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o alterna. El segundo, especificar el nivel de significación. Ese alfa que también ustedes estaban mencionando cuando hablaban de los intervalos de confianza. El tercer paso, pues formular la regla de decisión. Y cuarto paso, calcular el estadístico sobre el cual se tomará la decisión. Y por último, pues ya de acuerdo a ese cálculo y los pasos anteriores, pues decir que se acepta o se rechaza la hipótesis nula que se está dando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, digamos que las pruebas de hipótesis, al igual que como les decía, los intervalos de confianza, pues se presentan sobre, digamos, sobre muestras o distribuciones de muestreo, que es lo que también ya vimos hace unos encuentros pasados. Y para el primero de esos, que es el distribución en el muestreo de la media, tenemos que tener presentes estos tres casos que aparecen aquí a continuación. El primero de estos nos habla y nos dice que, hablando de una población que está normalmente distribuida, las medias muestrales se distribuyen normalmente, cualquiera que sea el tamaño de la muestra. Ahora, si no se conoce la desviación de la población, esta se puede reemplazar por la desviación estándar de la muestra. Lo que hizo Pacheco fue Señor. en el ejercicio, fue la desviación de la muestra. Tomó la desviación de la muestra. En este caso hay que tener en cuenta esto, que el tamaño de la muestra tiene que ser mayor de 30. ¿Listo? Esa es como la primera condición para la prueba de hipótesis de la media. La siguiente, hablando del teorema central del límite. Ahora, si una población no está normal o no se sabe si cumple o no ese comportamiento, lo anterior se sabía, en este caso, pues digamos que no sabemos. Puede que sí, como puede que no. Entonces, lo que cuando lo hicimos en el ejercicio de los obreros, fue de los obreros como 6, que hicimos y calculamos la media de una muestra, vimos que esa gente, en este caso, pues en este caso de la muestra, perdón. En este caso, pues cuando los datos, en este caso, son mayores a 30, entonces es lo mismo, se va a manejar con el teorema central del límite, donde las las medias muestrales se van a distribuir igual en forma de distribución normal. Ese sería el segundo caso. Y el tercero, si es en este caso, cuando las muestras son pequeñas, cuando es menor a 30, entonces digamos en ese caso el comportamiento lo tenemos que manejar con la ley de test student, que esa sí fue la que trabajó Pacheco, ya directamente, porque era una muestra pequeña, que era de 10, y entonces esa sí se trabajó directamente con la ley de test student. En este caso, esta sí se conoce
la media de la población. ¿Mm? La desviación estándar de la población. ¿Listo? Pero es una muestra pequeña, se maneja con la textura. La anterior, la 1, entonces era, a pesar de que era una, en este caso, era una muestra grande, pero se manejaba era con la desviación estándar, pero de la muestra. ¿Listo? Bueno, entonces las 3 consideraciones para la prueba de hipótesis de la media. Bueno, entonces vamos a arrancar con este ejemplo. Nos dicen que pensemos que, o nos plantea, nos dice que el registro, el histórico del registro de llegadas de los empleados, en promedio el retardo es de 64 minutos, el promedio de todos los empleados, con una desviación de 8 minutos. Nos da ese planteamiento. Nos dice que el gerente de la compañía dice que en el último tiempo le parece que ha aumentado ese retardo de los empleados, que ya no es ese que se está manejando, sino que dice que pues, él considera que se ha aumentado en los últimos meses. Entonces pide que realmente se verifique si eso es cierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, pues imagino que lo que dice ahí que se hace es, se toma en los últimos meses una muestra aleatoria de 64 empleados. Uy, aquí me quedó corrido esto. Bueno, este X va aquí abajo. Para que lo entiendan, aquí me quedó montado ese X medio va aquí arriba. Sé que está aquí, me quedó montado sobre empleados. Entonces, se toma una muestra aleatoria de 64 empleados y se encuentra que presenta una media de 68 minutos. ¿Sí? Se pide, entonces se está encontrando que en esa media de esa muestra que se tomó, está diciendo que efectivamente sí está pasando eso. Se está diciendo que, mire, esa muestra nos está diciendo que ha sido hay un incremento, ¿no? Porque se tenía de 64, se pasó a 68. Entonces, ahora lo que se pide es comprobar si el gerente tiene o no la razón con un nivel de significación del 0,05%. Bueno, 0,05, perdón, no por ciento, del 0,05. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vamos a arrancar. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué nos dan? Una media de unos empleados en retardo, con una desviación de tanto, de 8 minutos. Ahora, toman una muestra, y esa muestra de los 64 empleados presenta una media de 68 minutos. Entonces y bueno, el nivel de significación del 0,05. Entonces, lo primero, el primer punto, es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, recordemos que la hipótesis nula, o sea, el HO, siempre va a ser igual. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la hipótesis nula, perdón, aquí no es igual. La hipótesis nula es de los 64 minutos que nos está diciendo el enunciado, que es el que tenía como el histórico. Y la hipótesis alterna nos está diciendo que el gerente está diciendo que es mayor. ¿Sí? Que es mayor, o sea que ese mu es mayor 78. no, a los 64. ¿Sí? O sea, la hipótesis nula dice que el histórico dice que del enunciado es que en promedio el retardo es de 64 minutos, con una desviación, creo que era de 8 que dice. ¿Sí? Con una desviación de 8. Ahora, la alterna es lo que está diciendo el gerente. Él dice que no. No, la hipótesis nula se iguala, pero la hipótesis alterna es lo que está diciendo el gerente. Le está diciendo, no, que ahora se están demorando más. Y ya no es de 64, sino es mayor a 64 minutos. ¿Listo? Entonces lo que nos pide es que comprobemos si es así o no es así con el nivel de significancia. ¿Listo? Señor. Bueno,
Entonces es lo que tenemos acá, la hipótesis nula es igual a 64, que no cambia, ¿listo? Y la otra es que refleja el cambio, es que se va a presentar variación, ¿listo? Eso en esa parte. Entonces ya tenemos formuladas las dos hipótesis, la nula y la alterna. Ay, espere, me falta un paso. Listo. El nivel de significancia, pues nos lo están dando. ¿Sí? Ese nivel el nivel de significancia, en este caso, pues es del 0,05. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí recordar un poquitico lo del tipo 1 y tipo 2. Es la máxima probabilidad que se le asigna al hecho de cometer un error de tipo 1 en la decisión. Y entre más pequeño sea este alfa, mayor será el beta, que consiste en la máxima probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Listo? Entonces, ya me devuelvo un segundito por acá, los tipo 1 y tipo 2 las recuerdo, las recordamos. Error tipo 1, la decisión incorrecta, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Sí? Probabilidades de significación de alfa. Y el error, decisión correcta, aceptar la hipótesis nula. Y el error tipo 2, decisión incorrecta, aceptar la hipótesis cuando es falsa. Y decisión correcta, rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Son los dos tipos de errores. Entonces acá seguimos en el segundo acá. Bueno, aquí hemos dicho que este alfa era igual a 0,05. Pero digamos que esto no es digamos que es una camisa de fuerza y que solamente se toma ese valor. Eso dependiendo, digamos, del estudio que se quiera hacer, uno le puede cambiar este valor, ponerle 0,6, 0,8, ¿sí? Este valor no siempre tiene que ser este. Eso depende cómo lo quiera manejar en el estudio que se esté haciendo. Pero digamos que se maneja, pues para el ejercicio se está manejando ese. ¿Listo? Se hubiera podido cambiar por otro valor. ¿Listo? Entonces esto lo da el problema. Ese sería el segundo paso. Si no lo da, entonces si el problema no lo llega a dar, entonces podemos asumir uno. Pero básicamente es eso. El tercer paso, entonces, la regla de decisión. ¿Listo? Como me está diciendo, en este caso la regla de decisión que me está diciendo, nos está diciendo que la hipótesis alterna me está dando un mu mayor a 64. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Con ese 0,09, 0, perdón, 0,05, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos con el valor de z y con ese valor que me están dando del 0,05, vamos a estar dentro de este rango. Es decir, bueno, dentro de este rango no, mayor a este valor de 2,9. Entonces vamos a tomar ese alfa y vamos a calcular el z. Ahora sí vamos a hacer el z que viene dado por no, estamos hasta ahora, perdón. Este es en el siguiente paso. El siguiente paso. Aquí hasta ahora estamos formulando la hipótesis, es decir, esto, que vamos en este caso, el z que corresponde a ese valor. Listo, aquí todavía no vamos a calcular el z. Ahora sí. Ahora sí, aquí vamos a calcular el z. Entonces, el estadístico sobre el cual vamos a tomar la decisión. Entonces aquí nos hablaba que la media, en este caso, la que nos están dando, que se está diciendo que son de 68.
¿sí? Y la desviación y la media, pero de la población es de 64 sobre, sobre la desviación que es de 8 sobre la raíz de los empleados que se tomó, que fueron de la muestra, que fueron 64. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que hacer la operación. Raíz de 64 es 8 sobre 8. Ah, bueno, esta está fácil. Esta nos daría 4 sobre 1, o sea, 4. ¿Listo? Entonces, ese z que me está dando nos dio 4, ¿no es Mayor cierto? que 2,9. Entonces, en ese caso, que está ese valor de z está cayendo por mayor que 2,9. Exacto. Por ejemplo, si tuviéramos mm, la gráfica, me dice que, digamos que por acá está el valor que decíamos que 2,9 y por acá, digamos que por allá cayó 4. Está por este rango, está fuera de este rango, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este caso? Como nos cayó por fuera, estaríamos diciendo que en el siguiente paso está por fuera. Rechazar o aprobar la hipótesis. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a decir si es cierto o no es cierto lo que se estaba diciendo. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede ahí? La hipótesis no la decía que era que la... Ay, otra vez con el igual. Que el mu era de 64. Y la hipótesis alterna Mayor o igual. nos decía, otra vez, tengo ese igual metido siempre, mayor de 64, que es lo que decía el gerente. Entonces, como cae fuera del intervalo, ¿no es cierto? El intervalo que estábamos diciendo. Entonces, en ese caso, se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula, de que el promedio sigue siendo de 64, ¿sí? ¿Sí me está dando a entender? Como no cae, cae por fuera, entonces estamos diciendo que en ese caso la hipótesis nula se rechaza ese que sigue siendo de 64 promedio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Señor, Entonces digamos que en ese caso, como no es cierta la hipótesis nula, entonces estaríamos diciendo que el gerente tendría la razón en ese momento. ¿Sí? Porque esta no está siendo cierta. ¿Listo? Señor. Bueno, ahora vamos a plantearlo de otra forma. Entonces ahora miren qué vamos a hacer. Con el mismo ejemplo anterior, vamos a, vamos a decir que no se conoce la desviación estándar de la población, pero entonces vamos a decir que tenemos la desviación de la muestra, ¿sí? Tenemos una desviación de la muestra de 24. Entonces ahora se pide comprobar si el gerente tiene o no la razón con un nivel de significancia del 5%. Seguimos con lo mismo, el nivel de significancia es igual. Entonces vamos con los pasos. Entonces la hipótesis nula, ¿cuál va a ser? Viene siendo la misma, ¿no? El HO, donde esta es igual a 64. La alterna, entonces
mayor de 64. ¿Listo? El nivel de significación, ya no, otra vez es el mismo, 0,05. La regla de decisión. Entonces, ¿qué decisión tenemos que tomar ahí? Entonces, otra vez, esto sigue siendo solamente mayor. Entonces, cuando veíamos anteriormente las que si era unilateral o bilateral, que si era por los dos lados en este caso, sigue siendo unilateral. ¿Mm? Para ese caso, entonces, tenemos que mirarlo aquí dentro con la regla de decisión de que el z tiene que ser mayor al valor que nos estén dando, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar por fuera para rechazar. Se rechaza la hipótesis si el valor de z está es mayor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Ya tenemos, digamos, ese tercer paso. El cuarto paso es calcular el valor. Entonces, 68, que es el que nos están dando, menos el de la población, sobre la desviación, en este caso, que es de 24, y raíz de 64. Entonces aquí arriba nos sigue dando 4, pero aquí sí nos da 24 más toda 3. 3. Sí, da 1,33. ¿Listo? Entonces ese valor de z que nos dio y el otro, otra vez la gráfica. Entonces aquí tenemos el valor de z límite, ¿no es cierto? Y ese valor era de 2,6 sí, creo que fue de 2,6 que dijimos inicialmente. Y este valor cae dentro de cae en esta parte. ¿Sí? Entonces se encuentra dentro de la parte, digamos, o zona de aceptación. ¿Listo? Sí, sí me va a entender. Cayó dentro de este valor porque el otro es mayor a partir de 2,6, que fue el que creo que dijimos al comienzo. ¿Listo? Entonces, como cae dentro del intervalo o dentro del rango de la zona de aceptación, entonces en este caso, la hipótesis para el quinto punto, aceptar o rechazar o aprobar la hipótesis nula, en este caso, para el quinto, la hipótesis nula estaría aceptada. ¿Sí? Es decir, que el promedio de retardo sigue siendo de 64, que es lo que es lo que está afirmando la hipótesis nula. ¿Mm? Entonces ahí lo que pasa, se rechaza la idea o lo que está hablando el gerente, porque no tendría la razón. Según esto, nos estaremos diciendo que sigue o se está cayendo dentro de ese rango, que sigue siendo de 64 el promedio de el promedio de retardos, que es lo que plantea el ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí, mire que dependiendo de cómo plantea el ejercicio, por eso tiene que ser muy cuidadoso en cómo abordar el ejercicio, porque el mismo ejemplo, dependiendo de cómo lo estemos analizando, y de aquí cambiamos fue la muestra, entonces, y tomamos la desviación en este caso, pero entonces ya de la muestra, no de la población. Entonces aquí ya está variando el ejercicio. Mire que al hacer eso,
prácticamente siendo el mismo ejercicio, nos está dando un valor, nos está dando dos situaciones diferentes. ¿Listo? Pero entonces aquí ya al caer dentro del intervalo o zona de aceptación, entonces ya estaríamos hablando de que sí la hipótesis nula es cierta o se puede aceptar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, estamos mirando las diferentes situaciones que se pueden presentar. Mirando ahora la situación en la cual para el mismo caso los datos se distribuyen, bueno, normalmente, pero ahora el tamaño de la muestra es pequeño. Ese tamaño de la muestra pequeño, entonces ya nos hace una idea de que cuando hablamos de muestras pequeñas tenemos que ir a hablar de la t-student, ¿no? Ahora, la muestra es pequeña y mire que sigue siendo el mismo nivel de significación del 5%. La hipótesis nula y la hipótesis alterna no van a variar, es las que nosotros estamos manejando. ¿Mm? Entonces el HO es de 64. El otro, el HA, ahí es. Este va a ser mayor de 64. El nivel de significancia, lo mismo, del 0,05. ¿Listo? Pero entonces ahora tenemos que ir a la regla de decisión. Esta aquí va a variar acá, porque entonces acordémonos que tenemos que ir a la tabla t-student, porque nos habla de, en este caso nos decía que era 10 y la muestra era de 16. O sea que tenemos que restarle 1, así como se dice en el ejercicio compañero al comienzo. O sea, tenemos que tomar 15, ¿no es cierto? Y tenemos que también tener en cuenta lo del 0,05. Entonces vamos a ir a la tabla. Bueno, ya tenemos estos datos, 15 y 0,05. Entonces un segundito. 1.7531. Sí, listo, gracias. Entonces ya con Sí. esa tabla T, ya tenemos que sería 1,7531. Ese valor de T, ese es el que nos va a servir para la regla de decisión. Es decir, se va a rechazar la hipótesis si el valor, si digamos que no es igual, Mm. valor, sino es mayor. Si nos da mayor de este valor, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. Alterno. ¿Sí? Sí. No, la nula. Acordemos que siempre lo que se No, busca se es queda rechazar. esa es la alterna. ¿Qué? Cuando mío es mayor No, sí, a pero 70. lo que se busca rechazar siempre es la hipótesis nula. Ok, sí. ¿Sí? Sí, 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 acá hay una pregunta. sí. Sí. Listo. Entonces aquí ya lo reemplazamos como aparece acá. Entonces ya el cálculo de T sería entonces los mismos 68 menos 64 sobre la desviación que era de 24 sobre la raíz de 16. Y se nos da 4, esto es 24 sobre 4. Sí, sí está bien, 24
Listo, eso nos da 0,66. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuánto nos dio? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se respondería? ¿O qué responderíamos ahí en ese caso? ¿Se rechaza o prueba la hipótesis nula? Se aprueba. Se aprueba porque es menor, ¿no es cierto? Porque es menor de este valor, es decir, eh, cae dentro del intervalo. Sí, sí, aquí tenemos el intervalo que se rechaza, cae en este valor. Sí, porque este de acá es como el 1,75. ¿Sí? Entonces, como cae dentro del valor, entonces quiere decir que se aprueba. Entonces, no se rechaza, sino se aprueba la hipótesis nula. ¿Listo? Y para terminar, entonces, dice que ahora asumimos que el gerente dice que el promedio de retardos es diferente. Ojo que con esta palabra diferente ya nos cambia los enunciados anteriores. ¿Sí? El promedio ya no es el mismo de los 64 que se está diciendo, sino que es diferente a ese. O sea, no está diciendo ni que sea mayor ni que sea menor, está diciendo que es diferente, ¿no es cierto? A los 64. Pero bueno, va a seguir con lo mismo, se va a manejar con la muestra de 16. Pero ahora mire, nos habla de que un nivel de significación del 1%. ¿Listo? Entonces lo mismo, el formular la hipótesis nula y alterna pues son iguales. El HO es el igual a 64. Pero entonces la alterna, la hipótesis alterna, ya no está diciendo que es igual, sino que es diferente. Es Ujú. lo que nos está diciendo él, lo que está diciendo el gerente, que es diferente. El nivel de significación. Entonces, ese es el que nos está dando 0,01. 0,01. ¿Listo? Entonces, ahora ese tenemos que... Ah, bueno, no, todavía no, el siguiente punto, porque es donde se toma la regla de decisión. Ya tenemos esos elementos identificados, entonces vamos a la regla de decisión. Entonces, en esta regla de decisión tenemos que también seguir con la test Student, que es la que nos habla de para valores pequeños, para muestras pequeñas. Entonces, el t es igual a 16, ¿no? Que tenemos que restarle 1. Pero entonces ahora el alfa es del 0,01. Entonces ahí tenemos que mirar a qué valor corresponde ese t. ¿Mm? ¿Listo? Entonces ahí, no sé si tienen la tabla ahí para que la miren. Si la tiene ahí, chico, con 15 y 0,01. 2,60. 2,60. 2,6025. Mm, pero voy a abrirlo acá, ¿por qué? Grados de libertad 15, ¿cierto? Sí, Ujú, con 0,01. a ver, grados de libertad 15, Sí. sería acá. Listo. ¿Cuál me dice usted que es? Con 0,01 y grados de libertad 15, 2,6025. O sea, 2,60.
Sí, señor. Pero entonces, démonos cuenta, acuérdese lo que pasó y lo que pasaba con el ejercicio suyo, que teníamos que ese es uno menos alfa. Pero entonces, acuérdese que como nos dice que es diferente, Sí. entonces pensemos en el dibujito que lo tenemos de esta manera, diferente. Entonces quiere decir que esté o por acá por fuera, Ujú. ¿sí? Pero entonces este valor que me está dando, él siempre lo maneja uno menos alfa, o sea, lo maneja, digamos, lo maneja hacia atrás, o sea, maneja solamente es esto. Ujú. Uno menos alfa es todo esto, la parte blanca. En este caso, como es diferente, como en el ejercicio me dice que el gerente dice que el tiempo es diferente a, a los 64, entonces ese valor de significancia del 0,01 tenemos que dividirlo en dos para repartirlo para acá y para acá, Ujú. ¿sí? Entonces ya no sería 0,01, sino ese sería 0,01 dividido en 2, o sea, sería el 0,05. 0,005, ¿sí? Ujú, sí, señor. Entonces Y sería entonces, 2,9467. exacto, sería el siguiente, 2,947, ¿sí? Entonces el que tendríamos que tomar es ese, 2,947. Entonces ese va a ser nuestra regla de decisión, ¿sí? Sí, señor. 2,947. O sea que aquí el T tiene que estar, digamos que como es diferente, entonces tendríamos que decir que es entre menos 2,947 y 2,947. Positivo, sí. Digamos que fuera de esos dos intervalos, ¿sí? Fuera de este y fuera de este. ¿Listo? Ujú, sí, señor. Entonces ahí calculamos el estadístico, el T. Entonces lo mismo, ese T ya, este T no va a variar, porque ese fue el igual que el anterior, los datos no varían. 68 menos 64 sobre 24 sobre raíz de 16 y eso nos da 0,67. ¿Listo? Entonces ese pues va a estar dentro de este intervalo, ¿sí? Va a estar dentro del intervalo entre menos 2,947 y 2,947. Entonces digamos que sucede ahí. Entonces otra vez, como cae dentro del intervalo, aceptamos, se aprueba la hipótesis nula. Y otra vez volvemos al gerente, entonces no tiene la razón de, de que esté variando, o sea, diferente de 64 con el nivel de significancia del 1%. ¿Sí? Entonces sí están teniendo lo que es la hipótesis nula y alterna. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces ahí digamos que por hoy terminaríamos eso, nos queda la siguiente, ya empezamos a ver la hipótesis para la diferencia de medias. ¿Mm? Entonces esta que es como para dejarlo ahí planteado, eso nos habla es cuando queremos, por ejemplo, comparar dos situaciones o dos procesos. ¿Mm? Que es por lo general a veces lo que uno hace, ¿no? Porque, digamos, no sé, un producto dura más que otro, ¿sí? O porque es más efectivo uno que otro. Entonces, exactamente de ahí es eso, comparar dos situaciones diferentes o dos elementos diferentes, digamos, diferentes, digamos, en cuanto a, por ejemplo, proveedor, pero que cumplen la misma función. ¿Mm? Porque un televisor dura más que otro, por ejemplo, siendo teniendo como las mismas características, a pesar, pues, de diferente proveedor. Es eso.
¿Listo? Señores, Listo, profe. Sí, señor. bueno. Listo. Entonces, por hoy dejamos así y nos vemos el próximo martes entonces. Listo, sí, señor. Listo, Bueno, profe. profe. Bueno, Listo, pues profe, que estén gracias. muy bien, que Chao, descansen profe. entonces. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches. Bueno, igualmente que estén bien. Chao. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, profe. Bueno, Nevin, entonces, ¿qué, mano? Mucho trabajo que no está viniendo a clase. En álgebra lineal también por ahí como que, Sí, profe, no, pero por eso sí tengo presente que hay un taller. sí es para mañana, ¿no? Sí, señor. Sí. Ah, Sí, bueno, señor. listo. Bueno, Profe. entonces estamos Muchas hablando. gracias. Entonces, estamos hablando. Entonces, yo el martes ahí traigo una exposición impactante. Listo. Ay, sí, yo veré por qué. Está como, este muchacho no sé qué pasa. Listo, sí, señor. Listo. Bueno, que Entonces pase nos buena vemos. noche. Gracias. Igualmente. Chao, chao.